Gloria al Señor, qué bendición estar nuevamente en este lugar. Hoy es miércoles y vamos a compartir una enseñanza acerca de los misterios de Dios, que es el estudio que estamos realizando. Hoy corresponde la enseñanza acerca del misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio que vamos a ver hoy? Misterio de la fe. El misterio de la fe. Amén. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Qué importante es que nosotros entendamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios es semejante a una semilla que se siembra en nuestro corazón, que es semejante a un terreno fértil. Y esa semilla produce el cambio, produce la transformación, produce lo que se necesita para el crecimiento, para el avance que nosotros necesitamos. Amén. Y dice aquí que con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra, nosotros hemos recibido la renovación de nuestro entendimiento. Eso limpia nuestra conciencia de pecado. Eso limpia nuestra conciencia de la acusación que el enemigo tenía sobre nosotros antes de ser creyentes. Por eso es que cuando aceptamos a Cristo y su sacrificio, somos hechos nuevas criaturas, somos salvados, somos redimidos y somos hechos partícipes en la familia de Dios. Amén. Amén. La palabra fe en el griego koiné es la palabra pistis y significa persuasión, es decir, creencia, convicción moral y sobre todo confianza. La fe es tener, por decirlo así, el título de propiedad. Amén. Amén. Es tener aquello que no tenemos en lo material, pero lo creemos que lo hemos recibido. Amén. Entonces es una convicción, es algo que viene más allá de lo que estemos viendo, de lo que estemos palpando, de lo que estemos sintiendo. Amén. ¿Por qué la fe es un misterio? Sería la pregunta. En Génesis capítulo 15, versículo 5 dice la palabra: lo llevó afuera y le dijo: mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. La acción que Dios Padre le pedía a Abraham era una acción que Abraham no pudo hacer. ¿Por qué? Porque las estrellas en los cielos son ilimitadas. Sin embargo, Abraham tomó la acción de fe de obedecer la palabra de Dios. Esto nos enseña que cuando Dios nos dice que nosotros hagamos algo y nosotros tomamos la acción de obediencia en fe, Él lo reconoce por justicia. Aunque lo que Dios pida, Él sepa que no podemos nosotros lograrlo sin su ayuda. En el caso de Abraham, Dios lo que quería probar era la obediencia de Abraham. Era ver si Abraham era capaz de obedecerle a Él en todas las cosas. Amén. ¿Será usted capaz de obedecer al Señor en todas las cosas que el Señor te pide? Amén. Recuerde que el Señor habla a nuestro espíritu, pero Él habla por la palabra que está escrita. Él habla cuando nos enseñan la palabra. Él habla a través de circunstancias. Él habla a través de la voz de un profeta o una profetisa. Él habla por sueños, por visiones. Él tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros.
Pero lo que Dios anhela, más que tengamos una experiencia sobrenatural con un ángel que nos traiga un mensaje, es que nosotros tengamos la capacidad de creer a su palabra escrita, de creer a la voz interna del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Amén. La fe provoca en nosotros justicia de Dios, no la justicia de la salvación, eso vino a través del sacrificio de Jesús, pero sí la justicia de que Dios sabe que tal vez en nuestra humanidad, para nosotros accionar en lo que Él nos dice, es algo totalmente de fe, porque lo natural dice que las cosas no son así. Un ejemplo, cuando hay un dictamen médico, donde el dictamen nos habla de una enfermedad severa, pero creemos a Dios por un milagro. Hoy hablaba con una hermana y me decía, mi nieto se accidentó y están viendo los médicos a ver si mejor le amputan el pie. Y ella me dijo, ¿qué opina de eso? Y yo le dije que vamos a orar, porque nuestro Dios es un Dios de milagros y Dios puede glorificarse en la vida de su nieto. Ahora, yo recuerdo que cuando él nació, ustedes lo dedicaron al Señor. Y me dice, sí, así fue, él nació hace 32 años. Digo, sí, yo recuerdo cuando él nació, ustedes lo dedicaron al Señor en la iglesia. Entonces, ese muchacho, si andaba apartado de Dios, puede ser que Dios le está jalando la oreja. Pero vamos a orar por un milagro. Amén. ¿Por qué? Porque la realidad natural dice que, el médico dice que lo mejor, que lo que él considera es amputar. Pero la fe en Dios, en un Dios que es todopoderoso, nos habla a nosotros de que Él puede traer un milagro, una respuesta milagrosa y maravillosa para testimonio de los que no creen. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener acciones de fe, porque como a Abraham, el Señor nos guía a nosotros. Sí, venimos a la iglesia, tenemos un pastor, alguien nos da una enseñanza, nos imparte la palabra, pero la mayor parte del tiempo, el pastor no está con usted. El que está con usted 24/7 es el Espíritu Santo, y Él es el que te está guiando por el camino de la fe. Amén. Entonces, qué importante entender que para que venga esa justicia de Dios como premio a la obediencia que hacemos, entonces el Señor nos revela en su palabra que hay diferentes formas en que la fe, que es una sola, se puede manifestar en nuestras vidas. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe para salvación es la porción de la fe que nos dieron el día que nosotros no entendíamos el camino de Dios. Cuando andábamos en aquella vida de pecado, sabíamos que había un Dios, pero no nos interesaba conocerlo, no nos interesaba ir a una iglesia, no nos interesaba nada de las cosas que nosotros hubiéramos visto que algún creyente, o en el caso mío, familiares que eran creyentes, practicaban. A mí no me interesaba nada de eso. Yo tenía mi vida, yo tenía el camino que yo creía que era el mejor y no era el mejor. Pero un día, al igual que ustedes, el Espíritu Santo tocó a la puerta del corazón, redarguyó para justicia, para juicio, redarguyó de pecado. Y entonces, en mi caso, en esa ocasión, yo rendí mi vida al Señor. Amén. Eso vino porque nos explicó alguien la salvación. Eso vino porque alguien nos dio un tratado y lo leímos y nos habló.
o porque alguien nos llevó a una campaña evangelística y ahí el Espíritu Santo usó a aquella persona para que viniera la salvación, o porque de tanto decirnos un familiar decidimos un día acompañarlo. Qué maravilloso entender que para la salvación de nuestra alma el Espíritu Santo trajo la porción de la fe que necesitábamos. ¿Por qué es maravilloso? Porque usted entenderá que en lo que usted necesite en su vida como creyente, en su necesidad de la fe de Dios, el Espíritu Santo le va a dar la porción que usted necesita. Recuerde que lo que usted tiene que hacer es congregar y aprender la palabra, porque la fe no viene sobrenaturalmente, no, viene por el continuo oír la palabra de Dios. Amén. No es por leer, no es por oír prédicas solamente de personas ungidas por Dios, no, es que tomemos la palabra y la leamos en voz alta para que Dios nos revele. Yo en lo personal estoy claro que es en las madrugadas en que Dios a mí me habla para estos mensajes. Es en las madrugadas. Durante el día Dios habla, pero hay un momento exacto entre las 4 de la mañana donde la palabra de Dios fluye para bendecirlo a uno. Amén. Entonces, qué importante entender que la fe de salvación vino como una porción. Amén. En Hechos capítulo 14, verso 27 dice: cuando llegaron y se reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto puerta a los gentiles. Puerta de la fe. Amén. Qué tremendo, porque esto es cuando la fe de Dios abre una puerta, y una puerta es una oportunidad. Amén. Muchas veces necesitas la puerta de la fe para un trabajo, para un negocio. Necesitas la puerta de la fe para alcanzar una meta que tienes en el estudio. Cualquiera que sea lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás corriendo este camino, Dios tiene puertas de fe que se abren. Y esas puertas son oportunidades. Son oportunidades que humanamente no se darían a menos que Dios lo haga. Amén. Qué importante entender esto. Porque repito, la fe viene por medida. Es una semilla que se siembra. Yo estoy convencido, como me enseñaban a mí cuando yo asistía a la iglesia en los años 80 y luego en los años 90. Se acordará mi amigo, el hermano Omar, cómo nosotros íbamos todos los días a escuchar palabra. Y la palabra nunca era igual. Y el hermano pastor siempre decía: la palabra que usted oye hoy le va a servir para mañana o para pasado mañana. Entonces, qué importante entender que el congregar y aprender la palabra es para nuestro beneficio. Porque pueden estar sucediendo situaciones a nosotros en lo natural. Pueden haber conflictos en el hogar, pueden haber malos entendidos, pueden haber situaciones económicas, de salud. Pero Dios tiene la puerta que se va a abrir para nosotros. Dios tiene la respuesta. Pero ¿qué pasa si como creyentes no nos estamos llenando de la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Que puede venir el tiempo de la respuesta y nosotros ni darnos cuenta. Porque en esto tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento correcto de Dios. Yo eso lo tengo más que entendido. Dios ya planificó nuestra vida, Él predestinó, Él nos dio obras para que realizáramos. Ya todo en su plan está hecho. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos
donde debemos estar, porque nos descuidamos. Recuerde que nunca conoceremos a Dios. Los casi 43 años que yo tengo de conocer las cosas de Dios no me hace a mí saberlo todo. Me hace a mí un necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces todo lo aprendido es algo mínimo a la grandeza de nuestro Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 dice: pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu. Aquí vemos que la fe aparece como el don que el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere, cuando Él quiere. Son personas, hijos de Dios, que por gracia de Dios reciben un don del Espíritu Santo que les permite creer y poseer en Dios cosas grandes. Amén. Para orar por un enfermo se necesita el don de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros vemos la persona y decimos, no, ya está más de allá que de acá. Pero en el don de la fe es cuando la estatura de fe que tenemos se incrementa en ese momento y hacemos la acción que ya Dios había preparado. ¿Para qué? Para que venga la manifestación del poder sanador y milagroso de Dios. Amén. Entonces el don de la fe opera para eso. Opera para que vengan respuestas. Es cuando usted sabe, después de orar y orar y orar y orar, que llegó el momento en que usted va a recibir la respuesta que está necesitando. Amén. El don de la fe opera para lo que tú estés necesitando. Y entonces es maravilloso saber que hay personas que Dios les ha dado ese don. Y usted le pide a una persona con un don de fe que lo ayude a orar. Y Dios hace las cosas. Yo conozco intercesores, gracias a Dios que existen los intercesores, pero no son todos. Pero yo conozco algunos que yo cuando les digo, ayúdenme a orar por esto o por aquello, me dice, ¿por qué usted me dice? Y yo le digo, porque me he dado cuenta que Dios te escucha rápido. Amén. Una vez alguien me dijo, pero ¿por qué eso es así? Explíqueme. Y digo, ya, y mi teoría es que usted tiene un don de fe para creer en la respuesta. Amén. Entonces, qué maravilloso entender eso. Y qué maravilloso entender que Dios puede dar ese don por su Espíritu Santo a quien Él quiere. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Diga, existe la fe como fruto de crecimiento en el Espíritu Santo. Amén. Una cosa es el don de fe, que es un regalo que el Espíritu Santo hace a quien Él quiere. No es porque sea espiritual tampoco, Él lo da porque Él quiere. Pero el fruto es el resultado del proceso de amar a Dios, de mantenernos en el gozo de Dios a pesar de las pruebas y las luchas, de tener paz en medio de las tormentas, de tener paciencia cuando a veces nos quiere dar chiripión, que queremos soltar todo, de tener benignidad, que es una buena actitud ante todo, y tener bondad hacia nuestros semejantes, principalmente a los que se dejaron usar por el diablo, para alcanzar esa fe que es fruto del Espíritu y que nos ayuda a creerle a Dios su palabra. Amén. Es
para creerle a Dios lo que Él dice. Es para creerle a Dios que Él nos va a bendecir aunque el resto del mundo esté en caos. Es para creerle a Dios que si viene algo negativo no nos va a afectar, o que si ha venido una circunstancia a nuestra vida no va a durar toda nuestra vida, que Dios nos va a sacar de ahí con una gran victoria. Amén. Pero entonces tenemos que crecer en esa fe. Pero en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Aquí estamos hablando de la fe que viene cuando somos discipulados. Los rudimentos, lo elemental del Evangelio es el discipulado, la salvación, la condenación eterna, el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de Cristo, todo aquello que Dios ha preparado en su palabra y que viene a ser como la escuela, como el nivel de escuela donde aprendemos lo básico para luego pasar al siguiente nivel, que es el de los misterios, y finalmente al nivel de los secretos. Amén. Entonces, esta fe habla de estar bien discipulados, bien fundamentados, de tener un conocimiento en la palabra que nos arraiga a la fe, que nos arraiga a Cristo. Amén. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Aquí la fe se nos presenta como un arma defensiva en la armadura del creyente para enfrentar la lucha espiritual. Amén. La fe sirve como escudo para proteger los dardos encendidos del maligno. ¿Qué son? Son flechas, son pensamientos, porque el enemigo no va a aparecer y te va a hablar rojo con cuernos como Hellboy, no. Él ataca tu mente, él te manda pensamientos, porque él sabe que lo que anida en el pensamiento baja al corazón y sale confesado por la boca. Entonces, por eso nuestra primera batalla, antes de ir a pelear con brujas, hechiceros, principados, demonios, todo eso, antes de eso, nuestra primera batalla es por renovar nuestro entendimiento. Es por aprender a pensar como Dios piensa. Entonces, qué importante entender esto. Porque imagínese un creyente que no tenga la fe como escudo. ¿Qué pasa cuando el enemigo lo bombardea? ¿Qué pasa cuando el enemigo lo bombardea? Amén. Ya cae, se va directo. Y esa no es la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8 dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe, del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. En este verso dice que la coraza, en la armadura del soldado que expresa Pablo, la coraza, que es la que defiende los órganos vitales, corazón, pulmones, también puede ser vista como fe. Amén. Pero dice que aquí la coraza de la fe y del amor implica que es una protección no solamente en fe, sino basada en el carácter del amor, en el carácter de Cristo. Aquí es cuando nos dardean, cuando alguien se levantó contra nosotros, cuando alguien se burló de nosotros, cuando alguien nos hizo daño.
Cuando alguien nos pidió prestado no nos quiere pagar. Qué tremendo entender esto. Porque es guardar nuestro corazón. Es guardar nuestro corazón. Es protegerlo. Y habla también de un yelmo. Y el yelmo se pone en la cabeza. Es proteger. Saber que veamos lo que veamos y oigamos lo que oigamos, la salvación la tenemos. Y que el arrebatamiento de la iglesia un día va a suceder tal y como está profetizado. Amén. Pero si no nos toca vivir para ese momento, seremos salvos el día que partamos de esta tierra a encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Pero qué tremendo, porque habla de situaciones. Guardar el corazón implica guardarnos. ¿Cuánta gente lo habrá traicionado a usted? ¿Cuánta gente le habrá metido el puñal? No hablemos de mundanos, hablemos de creyentes que a veces se dejan usar. ¿Cómo duele? Sin embargo, hay que guardar el corazón con fe y con amor. Amén. En Romanos capítulo 3, verso 27 dice: ¿dónde está pues la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí vemos que la fe aparece como una ley. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer obras que fueron preparadas con anticipación para nosotros. Esto que yo les estoy enseñando a ustedes y todos los que ven este video, que son bastantes, gracias a Dios, esto es una obra que Dios ordenó. Ustedes están aquí porque así Dios lo planeó. Entonces, cuando aprendemos a obedecer la palabra y hacemos lo que la palabra nos enseña, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, amarlo con amor obediente, amar a nuestro prójimo con amor misericordioso y tratar de ayudar a todo aquel que podamos, se convierte en una ley para nosotros. La práctica de la palabra de Dios, el hacer lo que es correcto, el alejarnos de lo que es pecaminoso y lo que va a ser destructivo al final para nuestras almas. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Aquí se nos revela que la fe es un espíritu. Amén. La fe es un espíritu que va a funcionar en nuestra vida como salvación, va a funcionar en nuestra vida como don de fe, como fruto de fe, como escudo de fe. ¿Cuántos pueden ver cómo funciona la fe? Amén. Ahora, la pregunta es: ¿sabías tú que es una sola fe, pero que hay diferentes manifestaciones de la fe en el crecimiento de los creyentes? Por eso es que este tema se llama el misterio de la fe. Porque entre más palabras conocemos y más palabras se revela a nuestro corazón, a nuestro espíritu, entonces nuestra fe crece. Y al crecer nuestra fe, el Señor utiliza esa fe según la necesidad que tengamos. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestras pies en esta hora y en la autoridad legal del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Yo oro por los que están aquí presentes y oro también por los que han visto esta transmisión, por los que verán este video en los lugares donde lo ven. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta semilla de palabra queda sembrada en sus corazones
y que dará el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes conforme la gracia, propósito y voluntad de Dios para sus vidas. Que el Señor haga con ustedes más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender en este momento. Levanten sus manos. Soplo Espíritu Santo sobre ustedes para que quede en sus corazones y se active aún en los que nos han visto a través de esta transmisión. Bendiciones. Levante las manos usted y recuerde que cada miércoles estamos llevando este estudio